¿Estás cansado de estar retirando estos cabellitos de las impresiones? ¿Cansado de que tus impresiones parezcan que les das tratamiento capilar? ¿Has intentado muchos métodos y técnicas para quitarlos y aún así siguen apareciendo? Pues quédate a este video, vamos a ver cómo poder solucionar este fastidioso problema. El primer paso que vamos a hacer para intentar combatir este problema, porque hay casos en los que se puede reducir, no se elimina, ahorita vamos a ver en qué casos, pero vamos a intentar reducir lo más posible este problema. Lo primero que vamos a hacer es regresar nuestra impresora por defecto a los parámetros base que nos da el fabricante, con los cuales a nosotros nos va a ayudar para como punto de partida para determinar cuál es el problema que tiene, porque algunas veces puede ser los parámetros que hayamos modificado y haya ocurrido ese problema, o puede ser que el fabricante nos dé unos parámetros base y al usar un filamento de ciertas marcas o ciertos materiales nos puede ocasionar este problema. Con los parámetros ya restablecidos de tu impresora, lo importante es generar, aquí en la descripción te voy a dejar un archivo a un modelo que hice para poder probar estas piezas. Lo subí para hacerlos de 2 centímetros, 3 y 5, me parece 5 centímetros de distancia, y esto nos va a ayudar a nosotros a ver qué tantos cabellitos pueden dejar tener una pieza. Son unos tubitos. Yo he impreso esta pieza con este defecto. Lo que hice fue desactivar la función de retracción para que quedara y tener nuestro punto de partida sin retracción, y después configuré los parámetros que me da el fabricante y corrí la segunda prueba y estos fueron los resultados. Una vez que imprimimos nuestra pieza con los parámetros que nos da el fabricante, vamos a considerar esta pieza como nuestro punto de partida. En ella vamos a ver si hay una mejora o qué problemas es los que presenta. Automáticamente tenemos que ver una diferencia entre cómo estábamos imprimiendo y con los parámetros que da el fabricante. Si no la tenemos, quiere decir que hay un problema todavía ahí y vamos a intentar resolverlo. Lo segundo que vamos a probar es la temperatura. Considerando que los parámetros que el fabricante nos da sean los correctos, el factor que nos queda, que puede variar de acuerdo a cada material que estamos usando y cada filamento, sea PLA de diferentes marcas, inclusive PLA del mismo fabricante de diferente color o mismo color de diferentes lotes, nos puede dar resultados diferentes. Hay filamentos premium que nos garantizan tener estabilidad térmica durante todo el rollo y durante todos sus modelos. Hay otros más económicos que podemos traer de China que podrían tener problemas de temperatura, que se necesiten mayor temperatura o menor temperatura. Por ello es necesario correr la prueba bajando la temperatura de 5 a 10 grados. Si la pieza al terminar de imprimirla vuelve a salir con cabellitos, ve bajando la temperatura a 5 o 10 grados de acuerdo, hasta que llegues al punto en el que la impresión no va a salir porque ya te bajaste demasiado de temperatura, y vamos a poner cuál es el mínimo. En algunos filamentos pueden ser 180, en otros filamentos pueden ser 190. Tú vas a ir encontrando, dependiendo la marca de filamentos que utilices, ese parámetro. Cuando imprimes una pieza y le bajas la temperatura, automáticamente hay una diferencia entre la impresión normal a lo que nos recomienda el fabricante y bajando la temperatura, ajustándola de acuerdo al material que estamos usando y la marca de filamento. Yo por lo regular les pongo a los filamentos una etiqueta cuando este filamento se sale del rango normal de trabajo. Normalmente yo trabajo entre 190 a 200, 210 grados. Si un filamento PLA tengo que trabajarlo a 220, 230, le pongo una etiqueta porque es probable que se me olvide y vaya a tener problemas de temperatura. Si llegando a este punto aún tu pieza sigue teniendo pequeños cabellitos más finos, porque obviamente tiene que haber una diferencia entre cómo estaba imprimiendo antes, ahorita tiene que haber una diferencia, aún hay unos cuantos parámetros que podemos modificar para intentar arreglar este problema. Aquí tenemos la pieza en Cura, es una impresora genérica, la he generado nada más para el ejemplo. En la pestaña de desplazamiento es probable que nada más tengas estos dos parámetros si nunca has modificado ningún parámetro en tu impresora. Para habilitar más parámetros nos vamos a ir aquí al engrane. Se nos va a abrir esta ventana y vamos a seleccionar distancia de retracción, velocidad de retracción y modo peinada. Ahorita vamos a ver qué es el modo peinada ya al final, pero de una vez lo vamos a habilitar para continuar con el ejemplo. Estos dos parámetros
son muy importantes. Lo que es la distancia de retracción, es importante que tengamos en cuenta que el fabricante nos está dando el valor que él considera que es óptimo. Es probable que necesites ajustar este parámetro un poco, pero hay que tener cuidado. Recordemos que son los parámetros que el fabricante considera óptimos, así que yo recomiendo que podemos subir máximo 3 milímetros o reducir máximo 3 milímetros, porque en algunos extrusores, no en todos, se puede llegar a tapar la boquilla. Bueno, no tapar, se puede generar un tapón de filamento en donde ya no alcanza a entrar al extrusor y ya no lo puedes retirar, y en muchos casos tendrías que destapar en donde se quedó ese tapón. Eso se debe a que el filamento está fundido, está un poco blando. Al momento de que tú lo retraes y lo vuelves a empujar, lo deformas y generas una bola. Ya no alcanza a entrar y ya no alcanza a salir. Ha pasado en algunas impresoras. No todas tienen ese problema. Las que tienen el teflón que va desde que sale del extrusor hasta donde llega a la boquilla, ese problema no lo tienen, pero hay impresoras que sí tienen ese detalle y hay que tener cuidado. Por eso yo recomiendo 3 milímetros. Además, si retraes de más el filamento, lo puedes deformar, cambias el diámetro y cuando lo vuelves a empujar, cuando regresa la retracción, empuja menos material del que debe y nos podría generar burbujas, o podríamos tener menos material al imprimir después de una retracción. El otro parámetro que vamos a modificar es la velocidad de retracción. Yo lo que hice en la impresora, como yo la tenía, era 25. Lo que yo hice fue aumentarle. En el caso de la impresora con la que hice las pruebas, estaba en 50, lo subí 10 milímetros por segundo, lo subí a 60. Y lo que es la distancia de retracción queda de 6.5 a 7.5. Y de la distancia yo le aumenté 10. En este caso le vamos a aumentar a 30 o 35. Vamos a dejarlo en 35. En estos dos parámetros automáticamente vas a empezar a ver la diferencia. En ciertos casos ayuda disminuir o aumentar la temperatura. En este caso te tocará experimentar con estos dos parámetros, pero como puedes ver aquí en el ejemplo, así es como se está imprimiendo con los parámetros que da el fabricante, y así se está imprimiendo con los parámetros al hacer esta modificación. Si al hacer esto todavía tienes problemas, es probable que ya vayas a tener algún problema mecánico, o es el tipo de material, o por cualquier otro motivo más avanzado tu impresora sigue generando esos cabellitos, no lo has podido reducir. Hay una forma de poder disminuir la cantidad de pelitos que pueda llegar a tener. Digo, esto no aplican todas las piezas, pero por ejemplo podemos ver aquí en el modelo, todas esas líneas azules es el movimiento de desplazamiento de un punto a otro que hace la impresora. Termina de imprimir en esa parte y se desliza en línea recta hacia el otro punto y continúa la impresión. Eso nos puede dejar, esto podrían ser puros cabellitos que nos puedan quedar. Lo que nosotros podemos hacer es habilitar el modo peinada, y así es como tendríamos al final la pieza sin tantos travel. Se disminuye. En caso de que estés trabajando con material flexible, es probable que la retracción la deshabilites, y ese sea un problema porque puede estar goteando y te van a quedar las piezas con bastantes cabellitos. Esta es una forma de que en algunas piezas, en lugar de estar dejando cabellos, lo que va a hacer es tener deslizamientos más largos, porque va a ir por las partes donde ya imprimió, pero no va a atravesarse y no te va a estar dejando tantos hilos como podría ocurrir de tener deshabilitada esta función. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya ayudado a resolver este fastidioso problema. Si les ayudó, regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Estaré subiendo videos relacionados con temas de impresión 3D, y próximamente estaré compartiendo mis experiencias al estar usando este deshidratador de alimentos para quitarle la humedad a los filamentos. Me ha dado buenos resultados, ya lo van a ver en el video. Suscríbanse si les gustó este contenido y nos vemos en un próximo video. No, God! No, God, please, no! No! No!